Con las iglesias, sigan orando para que el Señor nos ayude con el pastor Barafrontino. Es muy importante esto. Vamos a la Biblia, Josué capítulo 24. Josué capítulo 24 y vamos a leer el versículo 15. Josué 24, 15. Cuando lo encuentres me dices amén. 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 Leo a favor tuyo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Señor Dios de gloria, queremos darte gracias, poderoso Rey. Queremos colocar este tiempo delante de ti y queremos pedir, poderoso Dios, que seas tú dirigiendo, que seas tú ministrando, que seas tú trayendo tu palabra a nuestras vidas y trayendo convicción. Eterno y maravilloso Dios, que hoy tu palabra nos hable, nos dirija y nos ayude a convertirnos en los discípulos y las discípulas que tú quieres que seamos. Eterno y maravilloso Rey, nos entregamos en tus manos y pedimos tu bendición, porque tú eres Dios, Rey, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Recuerda la escritura, conoces el contexto. Josué, ya bastante entrado en años, ve que el pueblo se ha ido alejando de Dios, han ido estando adorando los ídolos de las tierras que han estado poseyendo. Dios es el que les ha dado esta la tierra prometida, pero aún así el pueblo se ha alejado del Señor. Y se levanta Josué y reta al pueblo a tomar una decisión. Esa decisión es o dirigirse en el camino del Señor o seguir el camino del mundo. Es así de fácil. Lo único que le dice el Señor es: miren ustedes qué van a hacer. Si les parece mal servir al Dios que los trajo hasta aquí, que les ha hecho milagros, que les entregó esta tierra, que cumplió sus promesas, entonces no lo hagan. Si les parece mejor servir a los dioses falsos que han dirigido estas tierras y que no son reales, que son mentirosos, pues entonces háganlo. Pero entonces decídanse. Si es al Rey de Gloria, háganlo como Él dice. Si es a los dioses falsos, síganlos a ellos y piérdanse. Eso es lo que Josué le está diciendo. Dice: independientemente de lo que ustedes decidan, yo y mi casa serviremos a Dios, al único y al verdadero, al que no ha fallado, al que ha cumplido, al que es, el que ha sido, el que siempre será. No el mundo, no importa lo que el mundo diga. El asunto es si creo en Dios o no creo, no es una cosa de este tiempo, ha sido de todos los tiempos. ¿Que es fácil olvidarse de Dios? Es muy fácil olvidarse de Dios. Esa es toda la historia del Antiguo Testamento. ¿Crees que eres el único que tiene dudas? ¿Crees que eres el único que por el que ha pasado por dificultades? ¿Crees que es el único que ve más atractivo las cosas del mundo que lo que está pasando? ¿Crees que porque es esta época es diferente? No, es la historia de todas las escrituras. Cuando miras todo el Antiguo Testamento, Dios se la pasó haciendo prodigios, milagros, demostrando su poder, y el pueblo siempre estuvo alejándose de Él y adorando a dioses falsos. Siempre atraídos por todo aquello que no era Dios, siempre atraídos por todo lo que Dios no deseaba, siempre atraídos por el mundo y nunca atraídos por lo que Dios. Pero en el momento de sus necesidades, en el momento en que fueron cautivados, en el momento en que perdían guerras, en el momento en que sus cosechas no daban, ahí sí regresaban a buscar al Señor de gloria. Y el Señor tuvo paciencia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Por siglos y siglos tuvo paciencia, generación tras generación tuvo paciencia. Eso no indica que no tuvieron consecuencias los que se apartaron del Señor. Las tuvieron, pero aún así el Señor tuvo misericordia. Josué está en este momento. Josué está diciéndole al pueblo: miren, a ustedes se les olvidó muy pronto lo que Dios hizo. Josué era de los más viejos en este momento. Era de los hombres con más edad. Porque recuerda que cuando entraron a la tierra prometida, todos los hombres que habían caminado en el desierto habían muerto, hombres y mujeres que eran menores de 20 años, que eran mayores de 20 años.
habían muerto en el desierto. Y todos los que tenían menos de 20 años habían ingresado. Esa nueva generación había tomado la decisión de creer en Dios, pero esa nueva generación hizo lo mismo que hicieron sus padres: se olvidó de Dios. El pueblo que salió de Egipto cautivo salió a través de prodigios y milagros. Vieron el poder de Dios. Durante 40 años en el desierto vieron el poder de Dios. Esta generación que nació en el desierto, que creció en el desierto, vio el poder de Dios. Pero los que llegaron al desierto, saliendo de Egipto, se olvidaron de quién era Dios. Adoraron dioses falsos. Apenas Moisés subió al monte, se olvidaron de quién era. Se quitaron zarcillos, hicieron un ídolo y adoraron a un ídolo allí. Y apenas habían salido del desierto, ya habían visto muchos milagros, y aún así se alejaron del Dios verdadero. La nueva generación que también vivió esas cosas, que decidió creer, entra a la tierra prometida, empiezan a ver la abundancia, empiezan a ver la prosperidad y empiezan a olvidarse del Dios verdadero. Inducidos ¿por qué? Por la cultura, inducidos por el mundo que habitaba en ese momento, inducidos por las mujeres que vivían en esas tierras a las cuales se unieron. Olvidaron fácilmente a Dios. ¿Crees que tú eres el único que está pasando por esto? No, es la historia del mundo, porque Dios nos está haciendo publicidad, pero el diablo sí, y el mundo sí. Dios te dice solamente la verdad y tú tomas la decisión de si la crees o no. El Señor dijo: he puesto delante de ti un camino que conduce a vida y un camino que conduce a muerte. La decisión es tuya. El camino que conduce a vida es angosto y difícil de seguir. Dile que tienes al lado: no es fácil el camino que conduce a Dios, pero el camino que conduce a muerte es fácil. Dile que tienes al lado: fácil y atractivo. Mira, es mucho más fácil negar a Dios, negar sus milagros, negar sus prodigios, negar la bendición de seguir su vida. Es mucho más fácil. Es facilísimo. Pero tomar la decisión de seguir a Dios, esa es otra cosa. Porque la cosa para poder seguir a Dios es que estés vivo espiritualmente. Si estás vivo espiritualmente, vas a creer en las cosas que Dios dice. Pero si no estás vivo espiritualmente, vas a dudar de todas. Porque lo único que te puede acercar a Dios es tu espíritu. Tu alma y tu carne le son imposibles seguir los caminos del Señor. El nacimiento, el nuevo nacimiento, significa que tu espíritu vive. Y cuando tu espíritu vive, tu espíritu se entremezcla con el Espíritu Santo, y por eso entiendes las cosas de Dios. Pero si tu espíritu no está vivo, por eso es tan difícil seguir las cosas del Señor. Porque tu carne y tu alma no le son lógicas, ni sencillas, ni entendibles las cosas de Dios. Y son más atractivas las cosas que le gustan. Al espíritu le gustan las cosas de Dios, a tu carne las cosas de la carne, a tu alma las cosas de tu alma. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo, iglesia? Solamente a tu espíritu le parece atractivo las cosas de Dios. Mira que tienes al lado: solo a tu espíritu le parecen atractivas las cosas de Dios. A tu alma y a tu carne no. Siempre va a haber una lucha de tu alma y tu carne con las cosas de Dios. Y por eso hemos enseñado una y otra vez que depende de quién domina tu vida, es qué tan comprometido estás con el Señor. Josué comprendía esto, y entonces les hace la gran pregunta. ¿Qué es lo que les está preguntando? ¿A quién quieren servir? Pregúntale al que tienes al lado: ¿a quién quieres servir? ¿Al Dios creador de los cielos y de la tierra, o a cualquiera de los dioses falsos que hay en este mundo? La respuesta no, es simplemente tuya. Y para mí de pronto es mala o es buena, pero para ti de pronto no. Porque tú puedes voltearte y decir: no, yo prefiero los dioses de este mundo. Yo prefiero el Dios de la rumba, yo prefiero el Dios del sexo, yo prefiero el Dios de la música, yo prefiero el Dios de qué sé yo.
Y esa para ti es la respuesta correcta. Y yo no puedo juzgarte por ello. Pero si tu respuesta es: yo quiero servir al Dios vivo, aquel que entregó a su Hijo Jesucristo para morir por mí, para que yo pudiera entrar al cielo, entonces tienes que hacerlo como Él dice. Como estás sirviendo al mundo, sírvelo como el mundo dice. Pero si estás sirviendo a Dios, sírvelo como Dios dice. Pero no puedes estar un ratito aquí y el otro allá, porque la palabra del Señor me dice que con Él recojo, con Él desparramo. O soy o no soy. Pero no puedo ser medio, porque medio es tibio, y a los tibios el Señor los vomita de su boca. O se es o no se es. Dile al que tienes al lado: ¿eres o no eres? Gran pregunta: ¿a quién sirves? ¿A Dios, quien te rescató y salvó? ¿O a los dioses que dominan la tierra en que vives hoy? Hemos aprendido durante todos estos 3 fines de semana anteriores, o 4, que servimos a Dios con gozo, que todo lo que hacemos lo debemos hacer con gozo, porque debe ser para el Señor. Amén, iglesia. Ahora, hemos explicado una y otra vez que esa es una decisión también tuya. Tú decides si sirves a Dios con tus acciones, o te sirves a ti mismo, o sirves a un patrón, o sirves a estas cosas y lo haces con gozo o no, no sé. Pero la cosa es que si tú decides comportarte como un hijo de Dios y ser discípulo de Dios, todo lo que haces, todo, absolutamente todo, lo haces con gozo, porque lo haces para el Señor. Amén, iglesia. Entonces cualquier actividad que desarrollas la haces con excelencia, no con mediocridad. ¿Por qué? Porque es para Dios y te alegra hacerlo. Te gozas en lo que estás haciendo, porque es para Él. Entonces, cuando lo haces para Él, lo haces con gozo, porque no hay nada mejor que servir a Dios. Ahora, es importante que no olvides que el objetivo de servir es reflejar a quien sirves. Dile al que tienes al lado: el objetivo de servir es reflejar a quien sirves. ¿Entiendes, iglesia? El objetivo de servir es reflejar a quien sirves. Si tú estás trabajando en una empresa y tienes atención al cliente, no estás sirviendo para reflejar a la empresa que estás representando. Pero es por eso se llama representante de ventas, porque está representando a la empresa, no te está representando a ti mismo. Tú representas a la empresa. Cuando te están llamando del banco y llega una niña y te llama y dice: buenas, ella no trabaja directamente. Tal vez está trabajando para un tercero o un cuarto, no es un empleado directo, pero te llama diciendo: mira, te estamos llamando del banco, y tal vez está viviendo en Chile, y el banco no existe en Chile, pero el home center que tienen contratado está en Chile, y te está diciendo que representa al banco, y te está llamando del banco. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Está trabajando en un servicio que refleja al banco. Ahora, cuando te llama esa persona y te trata de una manera grosera o está aquí, tú no estás pensando en que esa persona es grosera, sino siempre estás diciendo: y es que ese banco, y es que siempre estás hablando de la empresa que te llama, no de la persona que te llama, sino de quien representa a quien te llama. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Te están llamando del banco porque llevas unos días atrasados, solamente 1,254. Unos cuantos días tienes de atraso en el pago de la cuota. 1,200, no más. Son unos cuantos mesecitos. Y la niña que te llama medio enojada. Es que usted está atrasado. Sí, pero no es que no. Y cuando cuelga dice: ese banco, no entiendo. No, era la niña la grosera, no el banco. Pero como la niña está representando, ella está reflejando a quien sirve. ¿Me entiendes lo que digo? La instrucción que le dieron seguramente era que no fuera grosera, porque representaba al banco. Pero se le olvidó a que representaba, pero el banco fue el que quedó mal. A ti cuelgas y apuesto que ni siquiera te acordaste de él. Ella te dijo el nombre, pero no te acuerdas
acuerdas del nombre. ¿Me entiendes? ¿Entiendes lo que estoy diciendo, iglesia? Tú siempre vas a reflejar a quién sirves, a quién estás sirviendo. Debes reflejar a quién estás sirviendo. Y eso es clave en entender lo que es la vida, porque la vida es una vida de servicio. Y si tú entiendes entonces que todo lo que debes hacer lo haces con gozo porque es como para el Señor, entiendes que tu vida de servicio es para el Señor, entonces todo lo que haces va a reflejar a quien sirves, es decir, al Señor. Ahora, ¿tú sirves al Señor? Pregúntale al que tienes al lado, ¿tú estás reflejando bien a quien sirves? Porque Dios debe ser visto en tu servicio. Dios debe ser visto en tu servicio. Entonces, en cualquier actividad que haces en la vida, estás sirviendo a Dios. Sirves a Dios siendo mamá, sirves a Dios siendo papá, sirves a Dios siendo hijo, sirves a Dios siendo hija, sirves a Dios trabajando, manejando un taxi o un carro, sirves a Dios administrando un negocio o siendo empleado, sirves a Dios siendo supervisor, sirves a Dios siendo médico, siendo abogado, siendo ingeniero, sirves a Dios siendo estudiante, sirves a Dios siendo ministro en el evangelio, sirves a Dios en cualquier actividad que haces. Tal vez eres operario, sirves a Dios allí. Tal vez eres una escobita o lustras zapatos, sirves a Dios con eso. Con lo que hagas, sirves a Dios. Y debe ser con gozo, y debe ser con excelencia, porque estás reflejando a quien sirves. Ahora, si estás sirviendo dentro del templo en alguna actividad, también está reflejando a Dios. No es aún más, sino que debe hacerse con excelencia, como debes hacer con excelencia el resto de las cosas. No es que aquí se hace de una manera y allá se hace de otra. No, servimos a Dios, no importa si es en el templo o fuera del templo. Lo que hacemos, lo hacemos para Él. ¿Eso es claro, iglesia? ¿Amén, iglesia? Pregúntale otra vez al de lado, ¿tú reflejas a Dios con todo lo que haces? Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa eso de servir a Dios? De reflejar a Dios con mi servicio. ¿Qué significa eso? Básicamente significa hacer lo que Él dice de una forma que le hace ser visto como supremamente valioso en sí mismo. Es decir, con tu actitud haces ver a Dios supremamente valioso. Con tu servicio haces ver a Dios supremamente valioso. O con tu actitud y tu servicio haces ver a Dios infinitamente, mínimamente sin valor. Eres tú quien refleja a Dios. La palabra de Dios nos dice que tú y yo somos cartas abiertas. La gente no lee la Biblia, la gente lee nuestras vidas. Cuando la gente sabe que tú eres creyente, que eres un discípulo de Cristo, está leyéndote a ti, no está leyendo la Biblia, y está pensando de Dios lo que piensa de ti. Tú eres el que habla de Dios con tu vida. Después vienes y dices, no, pero es que mire, le compartí el evangelio y no quiso, pero es que, ¿qué estaba hablando tu vida antes de que le hablas al evangelio? Lo que estás hablando de lo que dice la Biblia es lo mismo que dice tu vida, o lo que dice tu vida es contrario a lo que dice la Biblia. Porque si es así, es muy difícil que la gente crea en Dios. Pregúntale lo que tienes al lado, ¿tu vida habla de lo que Dios dice? La gente cree el evangelio porque cree lo que ve en tu vida. Hay mil formas de excusar tu actitud. Es que estaba de mal genio y yo de mal genio. La Biblia dice que Dios te dio dominio propio. El mal genio, la ira, no justifican tus acciones. Las palabras, tu forma de hablar refleja a Cristo. ¿O eres de los que todavía se les salen palabras? Peor aún, tienes personas cercanas que creen en Cristo y no te llaman la atención.
No te dicen, oiga, pilas, cambie la manera de hablar. Si de pronto se ríen o se enojan o se igualan a ti. ¿Tú te imaginas a Jesús hablando así? ¿Será que Jesús usaba palabrotas? Si Jesús viviera en este tiempo, sería así, usaría palabrotas porque es la forma de hablar hoy. Cuando la palabra de Dios dice que serás juzgado por decirle tonto a otra persona, la versión Valera dice fatuo, pero lo que significa es tonto. Que se te juzgará por aquellas palabras cuando le dijiste a alguien tonto o honesto. Se refiere más a palabras de grueso calibre. Es que es normal. Yo cuando le digo a mi amigo por la enfermedad venérea, no es que le esté tratando mal, simplemente es cariño. Que usted no entiende, pastor. No hay nada mejor que una enfermedad de esas, por eso es que le digo así. Pero lo conozco muy bien y por eso le hablo de los testículos grandes. Y por eso lo trato así todo el tiempo, ¿no? La palabra con más frecuencia que usan hoy en día. ¿Usted no ha visto Juan Piz? Tipo super play, mire cómo habla. No escuchaba a Maluma, no escuchaba. Todos hablan así, todos son super famosos. ¿Qué tiene de malo? Pues tiene de malo que tú no eres del mundo. Y que la Biblia dice que tú eres luz del mundo y eso te hace diferente. Y por ser diferente, hablas diferente, te comportas diferente, piensas diferente. Porque eres luz del mundo. Porque eres sal. Lo que dice la Escritura es que tú debes de reflejar a un Dios grandioso, maravilloso. A un Dios que es infinitamente valioso en sí mismo. Y vale tanto que lo honras con tu vida. Y por eso lo reflejas así. ¿Qué significa? Significa someterse a Él de una forma que le hace ser visto como excelente. Hasta Él es cristiano, por eso todo lo que hace lo hace excelente. Pero la triste realidad es que ese es cristiano, por eso es que no lo contratamos. Mal trabajador, chismoso, perezoso. Cuando somos excelentes reflejamos a aquel Dios al que servimos. Porque no servimos un patrón, no servimos una empresa, no servimos al Señor. Lo que hacemos no lo hacemos porque el patrón es bueno, porque el patrón es malo, porque es regular, porque nos van a dar una prima extra, porque nos van a subir el sueldo, porque nos van a dar un ascenso. No, lo hacemos porque es para el Señor. Y porque reconocemos que la recompensa viene de Él. El cristiano tiene todo menos de mediocre. Pregúntale al que tienes al lado, ¿eres mediocre? Pues seguro que te va a decir que no. Pero esa es la verdad. Servimos a Dios con excelencia. Lo que hacemos lo hacemos con excelencia. Ahora, cuando hablamos del servicio dentro de la iglesia, ¿lo haces con excelencia? ¿O tu servicio solamente está dedicado a unas horas el domingo, pero el resto de la semana no haces nada para reflejar a Cristo? Porque tiene que ser con excelencia. Todo lo que hacemos a Dios tiene que ser con excelencia. Porque reflejamos a un Dios excelente. Nos sometemos a Él de la forma en que le hacemos ser visto como excelente. Por eso todo lo que hacemos dentro y fuera de la iglesia es excelente. Porque reflejamos al Señor. La gente sabe que eres hijo de Dios. La gente sabe que eres cristiano. ¿Reflejas con tus acciones de vida eso? O simplemente ya la gente sabe que el cristianismo es una religión más, que no te hace diferente, sino simplemente distinto. Distinto en religión, pero no en vida, no en comportamiento, no en acción. Cuando tenemos que reflejar.
Mira, hay formas de someterse a Dios que solamente lo hacen ser visto como amenazador, pero no como excelente, como furioso, pero no como excelente, como bravo, pero no como excelente. La mayoría de la forma en que sirves a Dios hace ver a un Dios tirano o despreocupado, o que no le importa si estás haciendo lo bueno o lo malo, pero no un Dios excelente que pide lo mejor de ti. Simplemente eres el raro, eres de una religión distinta, pero no el hijo de un Dios que es excelente y que pide lo excelente de los que le sirven. Hay formas de hacer lo que Él dice que solamente llaman la atención al hecho de que Él es una autoridad, mas no un tesoro. Cuando lo que tenemos que hacer lo hacemos porque Él es un tesoro, porque es lo más valioso en nuestras vidas, porque sin Él no tiene sentido nada de lo que hacemos. Y no solamente porque le tenemos miedo, porque tenemos miedo a perdernos, porque tenemos miedo de ir al infierno, porque tenemos miedo de que nos quite el dinero, porque tenemos miedo de que nos castigue, porque tenemos miedo de que... Pero la forma en que debemos servir a Dios es la forma de que Él es un tesoro, de que Él es valioso, y por tanto le servimos de esa manera, porque no hay nada mejor que hacer eso. Te deleitas sirviendo a Dios. Tienes un deleite en lo que haces porque es para el Señor. Ahora, piensa en esto. ¿Cuál es la frase más común el día que cumples años? Si eres cristiano, ¿cuál es la frase que pones en la notica del WhatsApp? Que el Señor te bendiga y que ¿qué? Y conceda los deseos de tu corazón. La escribes tú y la escribo yo. Si oramos por alguien el día de su cumpleaños, que el Señor te cumpla los deseos de tu corazón. ¿Sabes que eso es una verdad medias, o sea que es una mentira? El Señor no va a terminar concediendo los deseos del corazón solamente porque cumple años. Entonces, todas las veces que has cumplido años y que te han escrito, o yo te he escrito que el Señor cumple los deseos de tu corazón, quiero pedirte perdón porque te mentí. El Señor no va a cumplir los deseos de tu corazón. Te mintieron, el Señor no va a cumplir los deseos de tu corazón. Y lo repito, y a los que me están viendo, el Señor no va a cumplir los deseos de tu corazón. Solo porque cumplas años, solo porque estés en aniversario, solo porque es un día así, eso no va a pasar. No va a pasar. Dile al que tienes al lado, solo porque cumples años, el Señor no va a cumplir los deseos de tu corazón. Solo porque estás de aniversario, el Señor no va a cumplir los deseos de tu corazón. Ni siquiera tú mismo haces eso. Porque es que el versículo no dice eso. El versículo dice: deleítate. ¿En quién? Vuelve a decirlo: deleítate. ¿Y qué pasa? Ahora entiendes por qué no te va a conceder los deseos del corazón. A menos que te deleites en Él. Entonces, si te escribí que el Señor conceda los deseos, si tú te estás deleitando, el Señor entonces va a conceder los deseos. Pero si no te estás deleitando, no. Pero no es un deleite de 5 minutos antes. Ay, me escribió, entonces me deleito. Ay, Señor, ay, qué deleite. Ay, estoy deleitado. Ay, aleluya, gloria a Dios. Ay, ahora sí, que lleguen los deseos. No funciona así. No funciona así. La única manera en que realmente va a concederse los deseos de tu corazón es porque tú llevas una vida de deleite en Dios, no 5 minutos antes, no 10 minutos de deleite, sino una vida de deleite. Te deleitas, te gozas, disfrutas lo que tiene que ver con el Señor. No oras, pero quieres que el Señor te conceda los deseos de tu corazón. Y no oras porque es aburrido, es que no sé qué decir, es que pues no hay deleite, ¿me entiendes? Yo no sé si tú
eres soltero y encuentras a una niña, o tú eres soltero y encuentras a un niño y le dices, mira, quiero noviarme contigo, pero una cosa, no vamos a hablar, no nos vamos a llamar por teléfono, no vamos a ir al cine, no nos vamos a dar regalo, lo único que vamos a hacer es besarnos y tocarnos, no más, porque lo único que yo quiero es deleitarme en ti. No sé si esa persona te dirá, listo, sí, para las que sea. No, pues ya empezamos mal, ya me hablaste. No, eso no funciona así. ¿Me entiendes, iglesia? ¿Me estás entendiendo, iglesia? Necesitamos tener deleite en las cosas de Dios. Necesitas deleitarte porque vas a la iglesia, necesitas deleitarte en la alabanza, necesitas deleitarte en la oración, necesitas deleitarte leyendo la palabra, necesitas deleitarte sirviendo a Dios. Es un deleite. Lo disfruto. Y cuando disfruto las cosas de Dios, entonces el Señor concede los deseos de mi corazón. Es tal el punto que dicen las Escrituras que una gran cantidad de veces Dios, si ni siquiera le pidas, Dios te estará dando lo que has deseado. Porque como te estás deleitando en Él va a conceder los deseos de tu corazón. ¿Me entiendes, iglesia? Amén, iglesia. Entonces el servicio en donde mostramos que lo hacemos solamente por temor a lo que pueda pasar en el servicio a Dios, es cuando lo hago con excelencia, porque me deleito en Él, porque estoy reflejando a un Dios que es un tesoro. El tipo de servicio que hago, que es como Dios lo manda, no es servicio. Si no lo haces de la manera en que Dios dice, no lo es. Entonces, tal vez estás haciendo tu trabajo por la quincena, no lo estás haciendo por Dios. Si eres de los que trabajan cuando tienes un supervisor encima y sos excelente, pero el supervisor se aleja y estás haciendo las cosas a tu manera, no lo estás haciendo para Dios. Si no eres cumplido, no lo haces para Dios. Si no hay deleite, sino solamente queja, no lo haces para Dios. Si lo haces bien, simplemente por cumplir, no es para Dios. No te estás deleitando. Y llegas a la iglesia y eres servidor, o eres de la alabanza, o eres maestro en la iglesia infantil, o trabajas en audiovisuales, en sonido, qué sé yo, haces alguna cosa en el templo, pero no lo haces para el Señor, sino simplemente por cumplir. No hay deleite, no es para Él. Si no lo estás haciendo con excelencia, no es para Él. Y si no es para Él, no tiene sentido. Sí, estás cumpliendo con tu labor, sí, lo estás haciendo bien, sí, deberíamos darte una felicitación, pero no lo estás haciendo para Él. No hay deleite en eso que estás haciendo, no tiene sentido. Pregúntale al que tienes al lado, ¿te deleitas sirviendo? Ahora, ya te dije qué significa. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre hacerlo con deleite o sin deleite? ¿Cuál es la diferencia en hacerlo con excelencia para mostrar al Dios excelente, con deleite para mostrar que Dios es un Dios, que es un tesoro? ¿Cuál es la diferencia? Es sencillo, acompáñame a Hechos capítulo 17 versículo 25. Hechos 17, 25. Yo ojalá trajeras Biblia, porque sería uno de esos versículos que hay que subrayar, ponerle bombitas, ponerle colores, señalarlo con una fecha al lado para que nunca se te olvide. Dice Hechos 17, 25. Ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Hechos 17, viene hablando de Dios. Dice que Dios
necesita de ti ni de mí. No necesita de tus acciones, no necesita de tus hechos, no necesita de nada. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Dice, no se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Dios no necesita. Y entonces me dices, quiero ver cómo hace Dios el próximo domingo cuando no venga la alabanza. Quiero ver qué hará sin servidores. Quiero ver qué va a pasar sin maestros y todos los niños corriendo a ver si no necesita. No necesita, iglesia. No necesita. La manera en que hacemos el culto hoy es una cosa que no ha sido la forma en que se ha hecho toda la vida. La iglesia de los 3 primeros siglos ni tenían iglesia infantil, ni tenían grupo de alabanza, ni tenían servidores, y fue la iglesia con más crecimiento y la iglesia con más entrega al Señor. Ahí no había instrumentos, no había luces, no había sonido, no había gente uniformada poniéndote en la silla, no había maestros cuidando a los niños, no existía nada de eso. Al contrario, era una iglesia perseguida que se escondía, porque sabían que se estaban reuniendo, iba a llegar, los iban a sacar, los iban a echar a los leones. Aún así se congregaban, aún así levantaban algunos cantos sin instrumentos, y se alegraban, y alzaban sus manos, y se gozaban. Y cuando los agarraban y los echaban a los coliseos para hacer espectáculo con su muerte, glorificaban a Dios. Le daban gloria a Dios y decían que se sentían honrados por morir de esa manera. ¿Qué pasaría si hoy se despertara una persecución sobre la iglesia? ¿Cuántos de nosotros continuaríamos siendo cristianos? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por Jesús? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a morir a causa de un Dios excelente y maravilloso? Cuando nos negamos constantemente. Porque es que negamos a Dios cada vez que no nos comportamos como Él dice. Cuando seguimos las reglas del mundo, cuando adoramos a los dioses de este mundo, cuando vivimos conforme a este mundo, estamos negando al Señor. Sí, ya no te echan a los leones, ya no caen rayos, ya la tierra no se abre en dos, pero no por eso no significa que Dios no esté contento, que no le desagrade lo que estamos haciendo. Es una decisión nuestra. ¿A quién servimos? ¿Servimos a los dioses de este mundo? ¿Qué es más importante para ti hoy? ¿Dios u otras cosas? Es muy triste que nos demos cuenta que es más importante el espíritu de la Navidad que el Espíritu Santo. Que para nosotros en diciembre sea más importante las reuniones familiares, los regalos, la natilla, el buñuelo, el chicharrón, las festividades con amigos, que lo que tiene que ver con el Señor. Es triste, muy triste, que le estemos dando honra a todo menos al Señor en un mes en donde se supone que el Señor es el centro. Porque es un mes en el que bajas la asistencia a la iglesia. Y bajas la asistencia a la iglesia porque es que tenemos una reunión familiar a la que no podemos fallar. Y es que la familia no la tuviste todo el año. Es el tiempo en donde gastamos de manera equívoca todo el mes. Porque estás enfatizando en decorar tu casa
estás enfatizando en que si no estrenas, en que... Y es que, ¿qué tiene diferente diciembre a enero? O a febrero, o a marzo, o a abril, o a mayo. Y tú vas a decir todo, no tiene nada que ver en la cultura. Si vieras en la China no estarías pasando por el mismo problema. Es otro calendario, otras costumbres. Simplemente te estás dejando llevar por el falso espíritu navideño, que es una falsedad de alegría, porque no es una alegría despertada en sí misma, sino es despertada por los acontecimientos de la Navidad. Es un mes en el que gastamos más, o sea, todos los meses estás colgado en la luz, pero ahorita tienes la casa llena de luces y no sabes qué vas a hacer en enero cuando te llegue la factura. Porque desde las 5 de la tarde prendes la luz y toda la noche prendidas, gastando luz. ¿Para qué? No tengo ni idea. Sí, para que los vecinos sepan que tú también celebras la Navidad y que no tienes menos luces que los demás. Porque vas llegando a la casa y ves, este balcón tiene como más luz que no, pero era. ¿Y cómo así que mis luces amarillas, y si ya están de moda las azul? No, toquen ir a contar. Y entonces estás gastando el presupuesto. ¿Estoy diciendo que es malo comprarlo? No, estoy diciendo que si no tienes, ¿para qué te endeudas? Que si lo estás haciendo simplemente para mostrar que tienes más o que eres mejor o que está mal hecho. Que estás invirtiendo el dinero por donde no es, estás gastándolo de la manera equivocada. Si tienes cómodo, si hay algo que te sobra, etcétera, pues listo, está bien. Pero ya cumpliste con todas las cosas que eran primero. Hoy diciembre es un mes en donde todo el mundo tiene que esperar, porque primero está que estrene, que tenga luces, que decore, que haga la cena, que... ¿Para qué? Para en enero estar muerto del estrés y de la angustia por todo lo que pasó en diciembre. ¿Vale la pena? ¿Cuántos años llevo repitiendo lo mismo? Y no estás mostrando al Dios de excelencia ni al Dios de amor, sino estás siguiendo la corriente del mundo. Es importante. Dios no necesita de tus manos, Dios no necesita de tu servicio, Dios puede hacer 1000 cosas. Dios un día puso a hablar una burra, porque ningún profeta quería decir lo que quería decir. Y la escritura dice que si Él quiere hacer hablar las piedras, lo hace. Pero nos dio un privilegio. Dios no necesita de nosotros, pero nos da el privilegio de servirle. Yo no sé si entiendas lo que significa privilegio. Y porque es un privilegio, lo entendemos y lo hacemos de esa manera. Porque es un privilegio, no simplemente porque lo sé hacer, no simplemente porque tengo el talento, no sé por qué. Entonces, no, lo hacemos como que es un privilegio, porque es un privilegio. Porque Él no necesita. Marcos 10:45 dice: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ni siquiera Jesús mismo lo hizo de la manera en que nosotros lo estamos haciendo, sino que nos dejó un ejemplo de vida. Porque el servicio refleja, Jesús reflejaba al Padre. Cuando le dijeron: muéstranos al Padre, dijo: no me han tenido a mí, todavía no han visto al Padre. ¿Recuerda la escritura? ¿Amén, iglesia? Amén. Jesús dijo: el que me ve a mí está viendo al Padre, porque yo lo reflejo. Tú reflejas a Dios, al Padre, reflejas a Jesús. ¿Estás consciente de que tú tienes que cada día parecerte más a Cristo Jesús, o estás dejándolo para los últimos añitos de tu vida? No, yo sé, pero todavía no comienzo. Pero deje verá que cuando comience nadie me para. Y llevas 20 años diciendo. No se trata de los últimos 5 días de tu vida, porque de hecho ni sabes cuándo son los últimos 5 días de tu vida.
No son para los últimos años de tu vida, porque no sabes si vas a estar tan enfermo que no vas a poder reflejarlo. Cuando empezamos nuestra vida como creyentes, empezamos a buscar cómo reflejar a Cristo Jesús y a parecernos como Él. Tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto, y como es perfecto, no nos sirven unos cuantos años, necesitamos toda nuestra vida para hacerlo. Así que el tipo de servicio que le haces a Dios tiene que hacerle valioso, ser visto como valioso y como excelente. Cuando sirves a Dios, tiene que verse con tu servicio que Dios es valioso y que es excelente. Ese es el tipo de servicio que Dios debe recibir constantemente. ¿Cuándo? 365 días al año. ¿Cuántas horas? 24 diarias. ¿Cuántos días de la semana? 7. ¿Cuántos meses al mes? 12. Al año, 12. Y si es bisiesto, también. ¿Me entiendes? Ambos pasajes están poniendo énfasis en lo que Dios nos da cuando le servimos. Y Dios nos da una gran oportunidad de servirle, del privilegio de reflejarle, de mostrarle como verdaderamente es. Así que tenemos que hacer visto a Dios, hacer que Dios se vea como valioso y como excelente. Dile que tienes al lado, la manera en que vives debe hacer que Dios sea visto como valioso y como excelente. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Esa es la Reina Valera. La Internacional dice: el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dios es visto como glorioso cuando todo nuestro servicio es el producto de recibir su provisión. Cuando no es simplemente mi esfuerzo, sino cuando es el reconocimiento de que lo que haga nunca es suficiente. Cuando tenemos claro el concepto de una de las primeras predicaciones, y es que somos siervos inútiles porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Cuando constantemente nos esforzamos por dar lo mejor, porque a Dios de lo mejor le damos lo excelente. Y como a Dios todo el tiempo le estamos dando, todo el tiempo nos comportamos como excelentes. No importa lo que hagamos, siempre lo vamos a hacer porque dependemos de Él. Porque sabemos que somos impotentes, porque sabemos que no tenemos las cualidades, porque sabemos que nos falta, pero que en Dios podemos hacer cosas mejores. Dependemos de Él en toda circunstancia. No importa lo experto que seas en el tema, depende de Dios, porque hasta los expertos se equivocan. Pero cuando dependemos de Dios, hay menos probabilidad de que nos equivoquemos. Si lo hacemos de esta manera, vamos a recibir la provisión que es por fe. Creemos que Dios lo va a hacer y Dios lo va a hacer, porque es para Él, porque Dios va a glorificarse. Por eso confiamos en cada momento a momento, instante a instante, en la provisión de Dios. Que todo lo que hacemos debe ser para Él. Lo que necesitamos, Dios lo va a proveer porque es para Él. Y lo vamos a hacer con alegría porque Dios ama. Y nosotros reflejamos el amor de Dios.
es lo que nos hace verdaderamente diferentes. La diferencia no es la religión que practicas, sino la diferencia está en la vivencia de Dios que reflejas. Porque cuando vives de la manera que las Escrituras dicen, nosotros tenemos una constante felicidad, estamos constantemente alegres. Porque nuestro contentamiento no proviene de lo que tenemos o de lo que vemos o lo que sentimos, sino proviene del que es, ha sido y siempre será. Amén. Hemos estado diciendo que si tenemos a Dios lo tenemos todo. Y que realmente cuando sentimos que nos falta algo es por eso que nos desviamos de las cosas de Dios, porque tratamos de buscar lo que nos falta donde no es. Pero si buscas donde es, no te falta nada. Primero el reino de Dios es su justicia y lo demás. Entonces si primero tienes a Dios no te falta nada. Porque todo lo que tú crees que te falta es una añadidura. Necesitas amor, sirve a Dios, el amor llega. Necesitas finanzas, sirve a Dios, las finanzas llegan. Necesitas novio o novia, sirve a Dios, Él llegará o ella llegará. Necesitas salud, esperanza, mejor matrimonio, mejores hijos, sirve a Dios, que eso llegará, porque todo eso es añadidura. Cuando sirves a Dios y lo haces de manera excelente, lo haces saber, lo haces ver a Él como excelente y como valioso, y entonces te estás deleitando, y cuando te estés deleitando llegan los deseos de tu corazón. Y los deseos de tu corazón no son añadiduras. ¿Entiendes la relación de una cosa con la otra? Ahora el problema es: ¿estás dispuesto? Esto lo vas a entender si tu espíritu es el que está atento a lo que estoy enseñando. Porque tu espíritu es el que va a someter tu carne, porque si no, tu carne no va a hacer lo que te estoy diciendo, porque para la carne hay otra cosa primordial. Necesitamos entonces empezar a caminar, porque Dios nos va a proveer vida, aliento y todas las cosas que necesitemos. Él es el proveedor de todo. Lo contrario a descansar en Dios es la ansiedad, es el estrés, es la angustia, que de vez en cuando la sintamos, pero todo el tiempo. ¿Dónde descansamos? Cuando servimos a Dios, estamos contentos y sabemos que Dios hará. Y nuestra vida tiene que mostrar a Dios como es verdaderamente, y no como un Dios autoritativo, como un Dios enojado, como un dictador, porque no lo es, sino que tenemos que mostrarle como un Dios infinitamente deseable. ¿Y cómo mostramos a un Dios que es infinitamente deseable cuando lo deseamos? Si no lo deseamos, ¿cómo lo mostramos? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Sabes? El éxito de las propagandas de las gaseosas y las comidas es volverlos deseables. Entonces, cuando tú ves el comercial de cualquier gaseosa, no te muestra la cantidad de azúcar que tiene y lo que te engorda y que no quita la sed. Porque ninguna gaseosa te quita la sed, te da más. Porque si tú tienes sed y estás tomando azúcar, más sed te va a dar. Entonces el éxito de cualquier gaseosa es mostrarla bien fría y con agua escurriendo, con un solazo. Y tú miras algo que se ve bien frío, que le está escurriendo agua, y ya estás pensando: esto me quita la sed. No porque lo que adentro te quite la sed, sino porque la imagen que tiene te hace deseable de eso. ¿Me entiendes lo que te digo? Y tú vas con un calor impresionante, ves una gaseosa de esas que le escurre agua y que está al aire, te la tomas así, y a los 2 minutos quieres otra así, porque no te quita la sed.
Pero tú vas caminando y empiezas a ver un mall donde está lleno de restaurantes, las fotos de la comida que hay. Y si hay una foto que se vea maluca, que está desteñida, ahí no comes. Pero ves una foto donde la comida está tremenda, hamburguesa de sobra, de todo esto, y tú la pides y te la sirven, no ni se parece, ¿verdad? Ya la pagaste, ya no hay nada que hacer. ¿Por qué compraste? Porque sería deseable. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Qué es el enemigo para que tú te pierdas? Te muestra un mundo que es deseable, pero no te habla de las consecuencias. Si me acompañas al Salmo 100, versículo 2. Sirvan al Señor con alegría. Vengan ante su presencia con regocijo, con alegría. Esta es la manera en que vivimos como creyentes. Servimos a Dios con alegría. Todos los días vamos a su presencia con regocijo. Porque es lo que nos dice. Esa es la versión, la Reina Valera actualizada. La versión internacional dice: adoren al Señor con regocijo, preséntense ante Él con cánticos de júbilo. ¿Cómo estás viviendo tu cristianismo? ¿De qué manera estás sirviendo a Dios? Todo lo que haces es para el Señor y tiene que ser con gozo. De otra manera, no es para Él. Pongámonos de pie, vamos a orar.